Hola a todos, vamos hoy con la segunda parte, la segunda y última en principio del análisis de Diageo. Vamos a finiquitarla ya con las dos partes que nos quedaban, que eran la historia corporativa de la empresa y los riesgos. Como podéis ver en la miniatura, ¿no? en la imagen principal de la presentación, pues ha tenido una historia muy interesante. Por aquí se van a pasar George Clooney, Ryan Reynolds. Vamos a hacer negocios en China, en la India. Y bueno, también vamos a comprar o a vender marcas tan conocidas como Burger King o Capitán Morgan, ¿no? Entonces nada, vamos a ello, a empezar en el año concretamente 2001 y nada, espero que os guste. En el año 2001, pues Diageo era propietaria de Pillsbury, eso era una compañía de alimentación con marcas de consumo defensivo como Häagen-Dazs de helados y Old del Paso. En el año 2001, pues Diageo va a vender esta empresa, va a vender Pillsbury a General Mills, que a cambio de esta empresa, pues le hizo un canje de acciones, ¿no? En vez de darle efectivo, a Diageo le dio el 21,6% de General Mills. Entonces, al traspasarse Pillsbury a General Mills con mucha deuda, pues pasó a desconsolidarla. Esto no va a ser problema porque realmente nuestras cifras de la deuda, que veremos luego en el riesgo financiero, pues empiezan prácticamente en el año 2000, 2001. Pero bueno, que como algo interesante que sepáis que si tú posees el 100% o más del 50% una posición de control de una compañía, concretamente en este caso de Pillsbury, y esa compañía tiene bastante deuda, pues si tú se la vendes a otra empresa, en este caso a General Mills, y General Mills lo que te da es una participación de General Mills, que es una participación solo del 21,6%, es decir, que no es una posición de control, pues lo que va a aparecer sobre el papel es que Diageo había reducido muchísimo su deuda neta. Pero realmente por un tema de consolidación ya no consolidaba por integración global Pillsbury, sino que como ahora ya tenía una posición de influencia pero no de control sobre General Mills de este 21,6%, pues ya no aparecía toda la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación de la nueva compañía en las cuentas de Diageo. Bueno, nota contable interesante y seguimos. Luego también en el año 2001, pues Diageo va a vender el negocio de los récords mundiales de Guinness por 50 millones de libras. Y también en este año 2001, pues va a vender Croft y una serie de vinos de mi tierra, de Jerez, por 50 millones de libras a un consorcio formado por González Vías. González Vías, que bueno, es una empresa muy conocida aquí en Jerez, que tiene muchas bodegas y marcas, y también a Taylor Fonseca. Curiosamente, la marca Croft, luego con ella harían el Croft Twist, que en la feria de Jerez y en otros sitios, pues también se utiliza como marca del sustituto de lo que aquí tenemos como rebujito, ¿no? Que es muy famoso. Pues, por ejemplo, las casetas de González Vías, pues allí, o de Osborne, pues allí lo que te ponen es, en vez de rebujito, digamos, hecho manualmente, pues tienen ya las botellas de Croft Twist, las abren y listo. Entonces, otro negocio más de Osborne y de estas bodegas. En el año 2001 seguimos Diageo y Pernod Ricard, que también es una compañía interesante francesa, si mal no recuerdo, de destilados, pues adquieren al holding Vivendi, francés, el negocio de espirituosos y vinos de Seagram's, que era canadiense, por 5.620 millones de libras, de los cuales 3.700 millones de libras correspondieron a Diageo, que en esta adquisición pues, se hizo con marcas como Ron Cacique, que era una marca local con mucha presencia, por ejemplo, en España, o Captain Morgan, que es esta marca más global de ron especiado. Como curiosidad, la familia dueña de Seagram's, hay algunos libros muy interesantes sobre ella. Igual alguna vez os hago un vídeo sobre cómo partiendo de cero con la ley seca, ¿no? Desde Canadá,
pues esta familia, una familia judía que se llama Bronfman, pues se hicieron 1000 millonarios con el negocio de los destilados y al final la tercera generación acabó metiendo la pata y vendió, se deshizo de Seagram cuando realmente Seagram, pues eso, en dólares a lo mejor valía unos 8.000 millones. Tenían un 25-30% de la empresa, así que la empresa la cambiaron por acciones de Vivendi, que bueno, era un holding que cotizaba hinchadísimo en la burbuja.com y luego se despeñaría y bueno, el abuelo de este señor, el que hizo la venta de Seagram, pues publicó una biografía que se llama en inglés Destilados y que bueno, está bien. Tampoco es súper, habla mucho de filantropía y tal, no tanto de negocios, pero bueno, es interesante. Y claro, a él pues no le hizo ninguna gracia que su nieto echase a perder la labor de su padre y de él mismo montando un emporio de destilados, todo porque al nieto le gustaba más producir cine que ese negocio políticamente incorrecto que era el del whisky canadiense y de los rones y demás. Pero bueno, algún día a lo mejor os la traigo. Y bueno, y también ya para acabar 2001, pues Diageo va a adquirir el 50% que no poseía, es decir, los minoritarios, del Ron Bundaberg, que tiene un icono de un oso, muy chulo la verdad, que es el segundo espirituoso más consumido en Australia. En el año 2002, Diageo va a vender la marca Malibu a Allied Domecq por 554 millones de libras, cara a cumplir con los requerimientos del regulador por la compra de Seagrams. Pues al final, para autorizar la adquisición, pues le obligaban a deshacerse de algunas marcas y la más importante fue esta Malibu, que bueno, al final es mítica, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos empezado bebiendo Malibu con piña en las primeras veces que íbamos a la discoteca y eso. Así que a mí me trae buenos recuerdos, desde luego. Siempre estaba el amigo machote que empezaba con whisky. Tengo en mente a un buen amigo que... Curioso que me acuerdo de eso, que con 18 años la imagen de él riéndose un poco de mí porque yo bebía Malibu con piña. Y bueno, también en el año 2002, pues Diageo va a vender Burger King por 700 millones de libras a un conglomerado de fondos de inversión formado por Texas Pacific Group, Bain Capital y Goldman Sachs Capital Partners. Esto es interesante y también de esta época ha recopilado datos de Burger King cara al futuro. Traeros el análisis de Restaurants Brands, que bueno, al final es una fusión de diferentes empresas de comida rápida, de cafeterías canadienses, etcétera. Y bueno, al final hay que estudiarlo por diferentes vías. Eso va a ser interesante tener estos datos extras. En 2004 y tras la adquisición de Seagrams, de sus marcas, pues Diageo va a completar la internalización del servicio de distribución de sus bebidas en Estados Unidos. Al final ellos, si pueden, prefieren distribuir por sí mismos las bebidas. No en todos los países se lo permiten, hay algunos en los que les obligan a que esto esté separado, pero en este caso sí que lo hicieron. Luego en el año 2005, Diageo va a adquirir el whisky Bushmills Irish, uno de los líderes en whisky irlandés a nivel mundial, por 200 millones de libras a Pernod Ricard. Pues al final este whisky irlandés, quedaros con la cifra, 200 millones de libras, que fue por lo que lo compró, porque años más tarde sí que lo va a vender y va a sacarle una buena rentabilidad. Y finalmente, en el año 2005, Diageo vendió sus últimas acciones de General Mills. Pues al final se había desprendido del negocio de la comida rápida de Burger King, que claro, ahora lo vemos y dice, ostras, 700 millones de libras, qué barato lo vendió, qué mal. Pero claro, que en esa época Burger King no era lo que es ahora, ¿no? Y ganaba mucho menos dinero. Y también vendió este 21,6% de las acciones de General Mills. En el año 2005, Diageo se comprometió a aportar 149 millones de libras en este ejercicio a un fondo para la talidomida y 4,9 millones anuales por ese mismo concepto hasta 2037. Pues al final fue una especie de acuerdo judicial al que llegaron por las responsabilidades que habían tenido con este tema.
luego en el año 2005 pues se dio un gasto en concepto de depreciación acelerada por el cierre de la planta de Park Royal, que creo que estaba en Escocia, cuya producción fue recolocada en otra planta. Pues al final es lo que os comenté en el primer vídeo sobre Diageo, que en ocasiones cuando cerraban una planta, pues en vez de darse un deterioro o una pérdida, pues lo que hacían era el darse una depreciación acelerada y esto pues lo ajustamos de su beneficio operativo. En 2005 Diageo va a adquirir de Chalon Wine Group por 153 millones de libras, que era un negocio de vinos premium en Norteamérica. En esta época todavía seguía comprando negocios de vino y cerveza. Y en el año 2005, pues Diageo va a adquirir Ursus Vodka Holdings, que era una compañía con fuerte presencia en Grecia, una marca allí muy importante, la tenéis ahí a la derecha, el vodka Ursus, va a pagar 99 millones de libras esterlinas. En el año 2007, Diageo va a adquirir el 43% de Quanching por 37 millones de libras, que era, realmente era una sociedad que a su vez poseía acciones de una cotizada china, que era propietaria de una de las marcas líderes en Baijiu, que es un licor tradicional chino, es la bebida nacional de China, lo tenéis a la derecha. En el año 2007, cambiando de tercio, Diageo va a perder la licencia para importar bebidas a Corea del Sur al probarse que algunos de sus trabajadores vendían a establecimientos sin licencia para vender alcohol, y además se dieron casos de sobornos a funcionarios, pasando a comercializar sus productos Diageo a través de terceros. Y bueno, esto fue la verdad que un palo, pero bueno, se ve que no tenían ahí suficientemente controlados a esta parte de los trabajadores de la filial. En el año 2008, Diageo adquirió las bodegas Rosenblum en Estados Unidos de vinos premium por 54 millones de libras. Este mismo año, Diageo adquirió el 50% de una compañía que poseía los derechos para fabricar, comercializar y distribuir las marcas de vodka Ketel One en Norteamérica. Ahí tenéis a la derecha la botella. En 2008, Diageo adquirió el 25% que no poseía de su distribuidor de bebidas en Rusia. Y finalmente, en 2008, pues Diageo amplió su participación en Quanching hasta el 49% de la misma, pues iría poco a poco ampliando participación. En el año 2009, Diageo cerró una planta de empaquetado y una destilería en Escocia, consolidando la producción en otra planta del país. En el año 2010 cerraría una planta en Quebec, consolidando su producción en otra en Ontario. Allá a la derecha tenéis la fábrica de Crown Royal, de este whisky canadiense, en Ontario. En el año 2010, Diageo se dio un deterioro de la marca de vodka Ursu, que ya vimos, de 35 millones de libras, debido al empeoramiento de los resultados por la crisis económica en Grecia y la subida muy fuerte del impuesto especial al alcohol al 80%. O sea, al final, claro, esto es como el tabaco, que te suban poco a poco el impuesto al alcohol, lo puedes soportar, pero si de repente pasas de un 20 o 30% de impuesto al alcohol a un 80%, tienes que subirle muchísimo el precio de venta al público de esta marca de vodka a la población de Grecia, que era una población que estaba sufriendo una crisis económica. Entonces, claro, la filial pasó a ganar menos dinero y se tuvo que dar un deterioro del fondo de comercio. En 2010, Diageo va a construir una destilería de ron en las Islas Vírgenes estadounidenses con el objetivo de servir a su filial norteamericana del ron necesario para la venta allí de Captain Morgan. Pues al final estas Islas Vírgenes estadounidenses pues tenían un acuerdo de aranceles de libre comercio con Estados Unidos, y entonces a Diageo y al propio gobierno de Estados Unidos le interesó que Diageo cerrase la planta de Estados Unidos y trasladase la producción a estas islas, donde pagaría menos impuestos y no pagaría aranceles. Entonces todos contentos. En 2010, Diageo adquiere el 51% de la cervecería Serengeti en Tanzania por 60 millones de libras. En 2011, Diageo va a adquirir Mey Iki, que era líder en espirituosos en Turquía, por 1.260 millones de libras, dándole acceso a Diageo también al 80% de los puntos de venta de Turquía para promocionar sus propias marcas internacionales.
pues al final va a invertir mucho en Turquía, en la India, en China. Ya lo hemos visto y seguirá yendo en esa línea. Curiosamente, Turquía reporta con, si mal no recuerdo, con Europa. Bueno, continuando, en 2011 Diageo adquirió el 51% de East African Breweries, fabricante de cerveza y bebidas sin alcohol en Tanzania, Kenia y Uganda por 134 millones de libras. Y finalmente en 2011, pues Diageo adquirió el 24,9% de Jalico, que era un fabricante de licores en Vietnam, por 34 millones de libras. Ya a partir de 2012 no se van a dar compras de... Casi, hay una pequeñita en Sudáfrica que lo veremos, pero casi no se van a dar compras de vinos ni de cervezas. Ya a partir de ahí, destilados todos. En 2011, continuando, Diageo cerró una planta en California y otra en Maryland, consolidando la producción en otras plantas de Estados Unidos. Parte es lo que os comentaba de trasladar producción a las Islas Vírgenes estadounidenses. En 2011, Diageo se dio otro deterioro de 39 millones para la marca Ursu por la crisis en Grecia y por los consiguientes resultados de la misma por debajo de lo previsto en el momento de su adquisición. Y en 2011, pues Diageo también adquirió el 50% del ron guatemalteco Zacapa por 148 millones de libras. Ahí lo tenéis a la derecha, que es un ron premium y super premium en esos segmentos. En 2012, Diageo adquirió Meta Abo Brewery, que era uno de los líderes en cerveza en Etiopía, por 153 millones de libras. También adquirió Ipioca, que era propietario de la marca líder en cachaça premium en Brasil, por 284 millones de libras. Ahí tenéis a la derecha un poco cómo es el embalaje y tal. Y en 2012 Diageo va a adquirir otro 20,6% de la vietnamita Jalico por 26 millones de libras. Como os he comentado, las últimas compras de cerveza, con la excepción de lo que veremos ahora. En 2013 Diageo va a adquirir el 25% de USL, la líder en espirituosos en India, por 594 millones de libras. En 2013 Diageo adquirió el 50% de UNB, que es un fabricante de cerveza sorghum de Sudáfrica, por 23 millones de libras. En 2013 Diageo amplió posición en la participada de China al 93%, por un total acumulado de 267 millones de libras, que a su vez poseía esta filial que ya casi tenía su totalidad Diageo, pues esta poseía el 39,7% de Shui Jing Fang, propietaria de marcas muy importantes de espirituosos blancos en China, del Baijiu este. Luego en 2013 Diageo se dio un deterioro de 50 millones de libras por su marca de ron Cacique, probablemente afectada por la difícil situación de la economía española, donde tenía la mayor parte de sus ventas ron Cacique, que bueno, es un ron muy conocido aquí en España. En 2014 Diageo amplió su participación en USL, en United Spirits Limited, en la India, hasta el 54,78% por 1.118 millones de libras, pasando a consolidarla por integración global. Supongo lo que os he comentado. Si tienes el 40% de una empresa, pues no tienes el control de la misma, no integras toda su cuenta de pérdidas y ganancias y su balance por integración global, pero en cambio si ya sobrepasas este 50%, concretamente aquí pues Diageo ya tenía de la filial de la India casi un 55%, pues ya sí que pasas a consolidarla por integración global y cambia cómo se reportan sus ventas y sus activos y pasivos. En 2014 Diageo se va a dar un deterioro de 264 millones de libras por su marca china Shui Jing Fang, debido a la prohibición del gobierno chino de que el Baijiu se consumiera en los banquetes de funcionarios de los funcionarios militares y de otros funcionarios. Pues eso, se gastaban dinerales en el Baijiu y al final pues no dejaba de ser un licor de muy alta graduación, entre 40 y 60 grados de alcohol, y el gobierno chino lo prohibió. Bueno, como hay muchos funcionarios en China y debían darle mucho al Baijiu, pues afectó esto bastante a las ventas, a corto plazo al menos. En 2015 Diageo adquirió el 50% que no poseía de la marca de tequila Don Julio,
además de Smirnoff para México, por 192 millones de libras. A cambio, se comprometió a vender Bushmills, que es esta marca de whisky irlandés que había comprado, creo recordar, en 2005, por 200 y pico y poco millones de libras, y la vendió por 456 millones. Entonces, bueno, en 10 años había más que doblado la inversión, más todos los dividendos que hubiese dado esta marca. Y en 2015 Diageo vendió su hotel Gleneagles por 200 millones de libras. Es un hotel impresionante, creo recordar que estaba en Escocia, buscarlo en Google, pero bueno, parece una mansión enorme, exageradamente grande y muy chula, como las de la aristocracia, de las series de tipo de Crown, de la nobleza y tal. Y bueno, yo sí que me había apuntado antes de que lo vendiese, oye, mira, activo oculto, pero no, lo vendió ya. Y fijaos si debía ser grande este hotel y súper lujo, que lo vendió por 200 millones de libras. En 2016, Diageo comentaba que una cuarta parte de los espirituosos vendidos en Reino Unido lo hacían como regalo. Esto es muy interesante porque al final es lo que os comentaba en el primer vídeo, que uno no está tan pendiente de los precios cuando se trata de hacer regalos. Incluso lo que piensa es, bueno, qué presupuesto tengo, y con el presupuesto que tengo pues le hago un regalo que guste. Y oye, pues tengo 25 euros. Pues mira, pues este whisky reserva tal, pues le puede hacer ilusión, pues eso. Entonces, bueno, continuando, en 2016, Diageo va a vender su negocio de vinos en Estados Unidos y Reino Unido, y también su negocio de marcas secundarias de cerveza de Jamaica y Malasia. Pues un poco lo que os comentaba en el primer vídeo de la estrategia de gestión de los activos de marcas de Diageo, que se han ido deshaciendo en estos últimos 10 años de los negocios de vino y cerveza, con la excepción de Guinness, y han ido invirtiendo más en espirituosos super premium y lujo. En 2016 también Diageo llegó a un acuerdo con el antiguo CEO de USL, la filial de la India, para que renunciase al cargo por 49 millones de libras. Al final la filial de la India requería mucha reestructuración y muchos cambios, y por X o Y, pues o bien el antiguo CEO no estaba dispuesto a hacer estos cambios, o hizo algo que no les convenció, pero el caso es que fijaos que pagaron 49 millones de libras por quitárselo de encima. En 2017 el Tribunal Supremo de la India prohibió la existencia de licorerías a menos de 500 metros de las autopistas, no sé si en autopistas o carreteras, lo que dio lugar a una caída del consumo a corto plazo, ya que afectaba al 30% de los 60.000 puntos de venta en los que tenía presencia Diageo. Y en 2017, pues Diageo adquirió Casamigos, que era la marca de tequila super premium de mayor crecimiento en Estados Unidos, y pagó 538 millones de libras, más una serie de variables que viendo el crecimiento que luego ha tenido, pues probablemente también se los pagó unos 200 y pico millones extras de variables. Y nada, esta marca tenía muy poca historia y era famosa porque la cofundó George Clooney, que lo tenéis ahí promocionando a la derecha con el señor Herbert, que es un empresario amigo suyo, y pues tenían una propiedad que compartían a medias, y la propiedad se llamaba Casamigos, y de ahí el nombre que le pusieron a la marca de tequila, que es de super premium y lujo. Y nada, pues de ahí pues ha tenido mucho éxito y se la quedó Diageo. En 2018 Diageo amplió su posición en Sichuan Chuijinfang, que era el negocio de Baijiu Super Premium de China, del 40% al 63% por 775 millones de libras. Es decir, ya tenía una posición de control sobre la misma. En 2020 Diageo se dio un deterioro por su filial de la India por valor de 772 millones de libras, otros 434 por la marca Windsor Premier, y también 84 millones por la filial de Nigeria y 55 por la de Etiopía. Al final es el año del COVID y como los resultados cayeron mucho, pues le tocó reevaluar cuánto valían las marcas que había adquirido, o al menos con la incertidumbre que tenían y las perspectivas a futuro, y le tocó pues darse ese deterioro, como al final no supone salida de caja, y luego todo se recuperó. En 2021 Diageo adquirió Aviation American Gin por 263 millones de libras,
más 214 por objetivos. Esta ginebra, Aviation American, pues era una ginebra de la que era copropietario Ryan Reynolds. Ahí tenéis a la derecha con la misma. Y bueno, pues al final la promocionó mucho y la escaló hasta tal punto que Diageo volvió interesante el comprársela. Curiosamente se ha quedado Ryan Reynolds como pequeño accionista de la misma y me imagino que seguirá promocionándola. Luego también en 2021 Diageo va a adquirir Chase Distillery, que era una ginebra en el segmento Premium y Super Premium de Reino Unido. La de Ryan Reynolds, pues como su nombre indica, era de Estados Unidos. En 2022 Diageo, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, va a dejar de exportar y comercializar sus bebidas en Rusia. En 2022 Diageo también va a vender su filial de Etiopía y hoy se ha liado aquí un poco, pero bueno. Era el negocio en Corea del Sur de la marca Windsor Premier, que bueno, allí había tenido problemas con el tema de las licencias para exportar directamente y todo esto y la vendió. En el año 2022 Diageo adquirió 21 Seeds por 62 millones de libras, que era una empresa con marcas de tequila super premium de sabores. Y finalmente en 2022 pues comentaban en Diageo que en Estados Unidos el 60% de su negocio lo hacían con hogares con $80.000 o más de ingresos anuales. Pues al final Diageo se dirige a una clase media alta de Estados Unidos con la mayor parte de sus bebidas que tienden a ser premium. En 2023 Diageo adquirió Balcones Distilling en el segmento del whisky estadounidense super premium, que ahí no tenía mucha presencia, tenía en el canadiense pero no tanto en el estadounidense. Quiere decir que durante un tiempo Diageo reportaba el porcentaje de sus ventas del whisky canadiense y norteamericano conjuntamente, luego lo hizo por separado y desde entonces lo hace por separado y por eso yo lo ponía por separado. Pero de ese 10% aproximadamente, si no me falla la memoria, que representaba 8 o 10% de los ingresos que representaba el whisky norteamericano y canadiense, la mayor parte era del whisky canadiense. Entonces, Diageo también está haciendo algunas inversiones para coger más peso en el whisky de Estados Unidos. En 2023, Diageo también va a adquirir el ron Don Papa, que era un ron super premium de Filipinas, por 218 millones de libras. Ahí tenéis a la derecha un poco cómo luce el marketing de la botella. Y bueno, en 2023 también decía Diageo que el gasto promedio de los hogares estadounidenses en bebidas espirituosas fue de unos $360, consumiéndose en ocasiones especiales normalmente, bueno, como dato curioso. Riesgos de Diageo. Al final hemos visto la parte bonita, pero también hay que ver los riesgos. En primer lugar, el riesgo regulatorio, como no podía ser de otra manera con el tema del alcohol. Al final, pues el alcohol todos sabemos que es un producto que es nocivo para la salud y que también es peligroso si vamos al volante y hemos consumido alcohol. Y entonces, en base a todo esto, pues el sector de las bebidas alcohólicas soporta el riesgo de que legislen en tu contra, bien a través del alza de multas por conducir bajo los efectos del alcohol, algo que se dio especialmente fuerte en países como Irlanda y Reino Unido, que ya vimos en el análisis de Heineken y de C&C Group, por ahí tenéis los vídeos. Y en estos países, pues esto se unió al alza de los impuestos especiales al alcohol y el mix dio lugar a una caída considerable del consumo. Pues es un riesgo de que en otros países también suban mucho los impuestos. También pueden, como sucedió en la India, prohibirte la existencia de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas a menos de determinada distancia de las carreteras u autopistas. Pero bueno, hombre, esto es un poco, al final, depende de cada país cómo lo quieran hacer. Pero bueno, y en el caso de Estados Unidos, que es la filial más rentable y que más pesa en beneficio operativo para Diageo, pues los impuestos especiales al alcohol son comparativamente muy bajos si los comparamos con Europa o Latinoamérica, y entonces, claro, el riesgo es que aprovechen para recaudar más dinero subiendo los impuestos especiales al alcohol.
el tema de los impuestos especiales al alcohol y el tabaco, pues suele pasar que como parte del objetivo de esa subida puede ser tratar de reducir su consumo y mejorar la salud de los ciudadanos, pues no se ve con tan malos ojos, no te hace perder tantos votos el subir mucho los impuestos al consumo de estos productos antes que subírselo, por ejemplo, al IVA, porque no tienes como esa excusa. Bueno, aquí siempre hay personas que están convencidísimos de que los políticos son maravillosas personas que velan por nuestros intereses y que lo hacen todo de buena fe para que seamos más sanos y todo lo demás. Bueno, yo creo que puede ser, puede en ocasiones ser así, pero no hay que dejar de lado que casualmente estas subidas casi siempre se daban cuando había crisis económica y había que recaudar más, que había problemas de ingresos fiscales. Así que bueno, al final cada uno que piense lo que quiera, pero yo personalmente, hemos estado hablando por Twitter y tal, a raíz del análisis de Diageo, yo creo que bueno, que si lo suben probablemente no será para que seamos más sanos. Al final el alcohol no representa el alcohol que te puedas tomar, las cervezas que te puedas tomar o tal, o el fin de semana con los amigos. Es un intangible ese disfrute para los jóvenes, que yo creo que si en vez de 30 euros ese fin de semana o los que sean, te sale por 35 o por 40, pues los vas a pagar porque no vas a dejar de salir con los amigos. Y si te gusta beber, pues vas a beber igual. No creo que bebas menos. Y entonces, bueno, al final cada uno lo verá como quiera, pero yo creo que es más un problema está más incentivado por el tema de recaudar más que no el cuidar de la salud. Un poco como salvando la distancia las multas de tráfico y todo esto, que bueno, al final hay quien piensa que es para que tengamos menos accidentes y en parte puede ser así, pero no hay que dejar de lado que también hay un elemento de recaudación muy importante. Luego también respecto al riesgo regulatorio, pues existe el riesgo de que afecten los aranceles, dado que, como todos sabéis, pues estamos en medio de una guerra comercial del gobierno del señor Trump con el resto del mundo, especialmente con China. Entonces será importante, a efectos de Diageo, el arancel que se fije entre Estados Unidos y Europa y Canadá, porque al final la mayoría de las bebidas de Diageo se elaboran en determinados países fuera de Estados Unidos. El whisky escocés, el whisky canadiense, la cerveza irlandesa Guinness. Entonces, por mucho que tú subas el arancel, pues tampoco vas a poder fabricar estas bebidas en Estados Unidos, porque si no deja de ser whisky escocés, whisky canadiense o cerveza Guinness, ¿no? Se tiene que fabricar en el país de origen como el champán o el vino denominación de origen Rioja o lo que sea. Pues hay ciertos productos que la gracia es que se fabrican en determinado país. Entonces, bueno, si Trump impone estos aranceles a estos países que hemos mencionado, pues estos países responderán también grabando el bourbon, grabando productos, la Harley Davidson, lo que sea. Entonces yo creo que ahí a lo mejor Trump tenderá a pensárselo un poco más. Pero bueno, es una posibilidad y bueno, al final pues son productos que no tienen muchos sustitutos. Si te gusta una clase de alcohol, aunque te suba un 10% el precio, yo creo que no es tan fácil el pasarse a otra categoría porque es un tema de gustos. Si te gusta el whisky escocés, pues no te vas a pasar al canadiense. El que te gusta es el escocés. Y si ya eres capaz de pagar un whisky escocés premium de Diageo, pues si en vez de 30 euros la botella te cuesta 35, pues tendrás que pagar 35 y molestarte con el que te ha subido los aranceles, que es el político, en este caso Trump, y luego pues pagárselo dejando de votar o votando a otro. Pues no hay otra. Pues es lo que tendrá que valorar Trump. Si los ciudadanos luego, pues en las elecciones de medio mandato se van a mosquear o no. Pasamos ahora al riesgo financiero de Diageo. Al final Diageo, pues como hemos podido ver, un negocio estupendo, aunque eso no quita que pueda endeudarse hasta el infinito. Actualmente está en niveles, como veremos, altos de endeudamiento, para lo que históricamente ha considerado prudente la compañía, por lo que habría que vigilar que no abuse en ese sentido y siga endeudándose. El dividendo sobre papel está bien cubierto, pero lógicamente lo que sí
va a tener más problemas Diageo es realizar adquisiciones con deuda y también para recomprar acciones, para recomprar más acciones. Entonces, ahora mismo la empresa genera un menor flujo de caja libre porque el gasto de capital está en niveles atípicamente altos. Está, digamos, en un ciclo de CAPEX, de inversión en capital, porque por un lado lo que más pesa es que está construyendo una fábrica en Escocia, en Irlanda, para fabricar la Guinness 00, porque había estado tirando de la fábrica de la Guinness con alcohol y la Guinness 00 está teniendo mucha demanda y entonces pues han decidido que van a montar una fábrica solo para Guinness 00. Entonces, claro, se están gastando cientos de millones en esta fábrica, es algo necesario y, y lógicamente pues queda menos dinero para dedicarlos a dividendos, a recompras o para adquisiciones o devolver deuda. Entonces, bueno, ellos han comentado que queda un añito o dos de gasto de capital más alto de lo normal y que luego pues se normalizará y volverán a generar más flujo de caja libre. Pero eso, los que interesa mucho el dividendo, no veo problema yo porque con el flujo de caja libre que genera ahora mismo lo cubre y lógicamente no va a poder subirlo mucho, salvo que sigan subiendo los beneficios y se recuperen, que ahí sí que generaría más dinero y podría volver a subirlos. Aquí tenéis la evolución de la deuda neta desde el año 2000 y lo he comparado con el EBIT ajustado. Normalmente se utiliza el EBITDA, pero bueno, a efectos prácticos lo importante es que veáis la proporción deuda neta EBIT ajustado desde el año 2000 y como podéis observar pues está casi en máximos. El máximo fue 2020, pero era típico porque había caído el beneficio operativo por el COVID, por los confinamientos y demás. Pero bueno, al final es una compañía que genera bastante efectivo, a diferencia de otras compañías como las cerveceras, que normalmente dependen de realizar adquisiciones para crecer a un buen ritmo. En el caso de Diageo, el mayor crecimiento no viene tanto por su inversión en comprar otras compañías, que también en parte, sino por el gasto en marketing que le permite subir precios a sus productos premium. Entonces, parte de la inversión va como gasto por la cuenta de pérdidas y ganancias y entonces pues la compañía sin realizar adquisiciones puede tener un crecimiento bastante razonable, creo yo, sobre todo en Estados Unidos, sin necesidad de dedicar más dinero del flujo de caja libre a adquisiciones. Riesgo divisa de Diageo. Pues al final Diageo, como sabemos, obtiene fuertes ingresos de Estados Unidos, es la filial que más le pesa, en dólares americanos, gracias a vender allí productos que se fabrican en buena parte de la cadena de valor en otras divisas. Así, por ejemplo, pues el whisky escocés dependerá de la libra esterlina, también la cerveza Guinness, aunque hay que decir que en Estados Unidos lo que más pesa son los destilados, no tanto la cerveza. Luego el whisky canadiense depende del dólar canadiense, el tequila mexicano del peso mexicano, se produce en todos estos países y no en Estados Unidos. Que es un riesgo por los movimientos de divisas, pero hay que decir que puestos a ser una empresa exportadora, como es el caso de Diageo, pues es una buena situación, porque al final producen países donde la población prospera menos de lo que prosperan los clientes de Diageo. O en otras palabras, los salarios a igualdad de divisa de los habitantes de Estados Unidos del segmento al que se dirige Diageo prosperan más rápido de lo que prosperan los salarios de los habitantes de los países donde fabrica Diageo y a los que paga sus salarios. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el riesgo está bastante acotado a largo plazo. Puede que a corto plazo puedas tener un momento malo si te viene mal la divisa, pero bueno. También hay que decir que en parte la divisa la cubre con instrumentos financieros Diageo. Pero bueno, las coberturas dan para lo que dan. Otro riesgo, que como curiosidad yo no había caído en valorarlo como un riesgo, pero releyendo un post en el foro Más Dividendos, que yo suelo estar por allí, y bueno, si queréis pasar, pues habla de todo tipo de temas relacionados con la inversión. Incluso tenemos incluso algún post de alimentación y vida sana, bueno, ahí hay de todo, de aficiones. Y nada, pues en este foro había un post que lanzó en su momento Helm, que también tiene, lo podéis encontrar como análisis de Diageo, que era una parte interesante sobre el tema, sobre todo de la consolidación fiscal
de las participaciones de Diageo. Y pues ahí un buen amigo, compañero del foro, que es Camacho, que también tenéis que seguirle, que tiene buenos análisis de compañías, está también mucho por Twitter y demás, pues, pues comentaba que claro, que para él un riesgo eran las adquisiciones defensivas. No había caído yo y bueno, es verdad que tanto la compra del tequila Casamigos y la Ginebra Aviation de George Clooney y Ryan Reynolds, que son los que las han relanzado o lanzado, promocionado, pues claro, podemos pensar que supone un riesgo que los super influencers, que no hay tantos en el mundo, pero los hay, pues puedan decidir el tener su propia marca de bebida premium o super premium y hacerle la competencia a empresas como Diageo, Pernod Ricard, etcétera, y que se vean obligadas estas compañías a comprar estas marcas a precios muy elevados para que no sean un peligro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por un lado es un riesgo, pero por otro lado, hombre, es que Ryan Reynolds, oye, tiene impacto, pero es que George Clooney, ya hemos visto con Nestlé la capacidad que tiene este señor de volver premium un producto, en este caso las cápsulas de Dolce Gusto, ¿no? De Nescafé. Y bueno, yo creo que sí que ha sido un acierto y podéis ver cómo han subido los ingresos de tequila de Diageo estos últimos años. Sí que ha sido un acierto el hacerse con estas marcas. Pero bueno, en cualquier caso es eso. Yo creo que por un lado es una oportunidad porque a lo mejor antes no tenías a George Clooney o a Ryan Reynolds promocionando tus marcas y ahora pues les tienes ahí y la competencia no tiene a George Clooney ni a Ryan Reynolds. Entonces, claro, por un lado vas a tener que pagarles mucho dinero por el patrocinio porque ya no son dueños, o bueno, Ryan Reynolds en muy pequeña medida, pero bueno, yo creo que a la vez es un riesgo y una oportunidad. Y dentro de la opcionalidad positiva para Diageo, más allá de que yo creo que es una compañía que si te gusta, no te apetece que te la compre ninguna otra empresa, sino quedarte, si crees que la has comprado a buen precio, el quedarte a muy largo plazo y dejar que vaya componiendo, ¿no? Estas empresas de calidad que siempre quieres comprar, pero no las acabas de ver a un buen precio. Pero bueno, existe la posibilidad de que venga un gigante y te la compre, porque al final capitaliza decenas de miles de millones, pero tampoco es. Hay empresas que a través de deuda, pues sí que pueden llegar a ese punto y sería una ganancia rápida, eso es verdad, porque tendrían que pagar una prima. Pero bueno, yo creo que tampoco lo vería como una opcionalidad positiva en este caso, porque se puede ganar mucho más dinero dejándola componer, mi opinión personal. Pero bueno, como opcionalidad positiva sí que he destacado la oportunidad del coche autónomo. Al final, si el aumento fuerte de las multas a la conducción bajo los efectos del alcohol ya hemos visto que perjudica el consumo de este tipo de bebidas, pues tiene sentido razonar que una hipotética llegada de los vehículos autónomos tendería a beneficiar su consumo, ya que lógicamente al no requerirse conductor, el consumo de alcohol no sería sancionable. Esto está también siendo más importante porque hay países, por ejemplo España lo está valorando, el poner el multar por alcohol, se beba lo que se beba. Y incluso no es tanto un tema de que te puedan sancionar como el hecho de, con dinero, una multa pecuniaria, sino de que puedas perder el carnet, claro. Entonces, bueno, yo personalmente, pues cuando voy a beberme unas cervecillas con los amigos, normalmente los viernes, ahora con la Semana Santa se ha pausado, pero normalmente suelo salir los viernes con los amigos por Jerez y al final yo me voy andando, que tiene la ventaja de las ciudades pequeñas, ¿no? Que está todo muy cerca. Pero bueno, yo creo que al final cada uno tiene que valorarlo y bueno, es por un lado un riesgo que aumenten las multas, tanto por los puntos y la pérdida del carnet como por el dinero que suponga la multa, pero también es una oportunidad si algún día llega el coche autónomo, porque probablemente se consumirá más porque no habrá ese miedo a luego que te pillen, que bueno, al final no soy nadie para dar consejos, pero hombre, pues si puedes irte andando o en metro o lo que sea, pues fenomenal, te arriesgas menos. Yo siempre lo digo, ¿no? A mí el carné o la multa es lo de menos, pero imaginaros que habéis bebido en el coche y atropelláis a alguien y le dejáis paralítico o algo, o lo matáis o cualquier cosa. Al final
le estás hundiendo la vida a una familia y yo creo que incluso a ti mismo a poco que seas buena persona te la vas a autohundir también. Entonces yo creo que, bueno, que al final todo con cabeza, ¿no? Pero eso. Y nada, esto ha sido todo. Aquí tenéis a Ryan Reynolds promocionando su antigua marca de ginebra norteamericana. Y nada, espero que os haya resultado de interés y que la semana que viene os apuntéis a ver el próximo vídeo.